La semana pasada leímos sobre la parábola del juez injusto, ¿se acuerdan? La parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Cómo? Perdón. Eso es lo que vamos a leer hoy día. Lo que leímos la semana pasada fue de la viuda pobre y el rico. ¿Sí? Es que era parecido. Tenía una viuda de por medio, ¿no? Era como dicen siempre todos, ¿no? Era para ver si estaban atentos. Ayer yo estaba en clase y le dije eso a una alumnita y me dijo, eso dice mi mamá, eso dicen mis profesores, eso dice todo el mundo. Es para ver si están atentos, pero en realidad se equivocaron. Ya. La semana pasada hablábamos sobre la viuda pobre y sobre el hombre rico, ¿no? Hablábamos de que a veces nosotros, si ponemos a los dos personajes, una persona pobre, viuda, sin esposo, sin hijos, que se mantiene en base a la caridad, y un hombre aparentemente exitoso, lo natural y humano es que nosotros queramos ser como ese hombre rico y exitoso, ¿no? Y que tiene una vida cómoda y todo eso. Eso sería lo humano. Pero en la Biblia Jesús resalta las virtudes de la mujer, ¿no? Dice la Biblia que estaban haciendo fila para entregar ofrendas económicas en el templo y que venía gente muy poderosa y daba mucho dinero, y que esta mujer, ¿cuántas monedas dio? 2 monedas, ¿no? Y las monedas que dio eran las monedas de menor valor. Era como que nosotros demos 20 centavos de ofrenda, ¿no? Y Jesús dijo así, de cierto te digo de que esta mujer ha dado más que todos nosotros, porque de lo poco que tiene ha dado y ha dado todo su sustento. Nosotros vimos de que los escribas eran personas que se aprovechaban del dinero que se recaudaba para ayudar a las viudas. Y a pesar de eso, esta mujer no tenía problemas en dar el dinero, en seguir ofrendando y en seguir honrando a Dios, ¿no? Vimos una serie de virtudes en esta mujer, como que tenía un corazón que amaba a Dios, que deseaba honrar a Dios, era agradecida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada, de que como quién queremos ser, como la viuda pobre o como esos hombres ricos que ofrendaban mucho dinero pero tenían un corazón poco sincero. Hoy día yo quería hablar sobre la oración y quería analizar varios pasajes sobre Jesús y la oración. El primer pasaje es Lucas 18, el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Del versículo 1 al versículo 8. A ver si lo buscan. Yo lo tengo como, ahora sí, parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Dice así. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había una viuda a la cual acudía ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y de noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces Jesús está hablando sobre la necesidad de orar siempre, ¿no? Y aquí la palabra clave es necesidad, ¿no? La oración no es algo que sea una opción,
no es un consejo bueno, no es algo que nosotros podamos decir, orar es algo que se hace los domingos, o es algo que se hace antes de dormir, o es algo que se hace antes de comer, ¿no? Como una especie de tradición, como una especie de hábito positivo o algo así, ¿no? Jesús quería enseñarnos que había la necesidad de orar siempre, ¿no? De estar en contacto con Dios siempre, ¿no? Nuestro fervor en la oración es proporcional a nuestra conciencia de quién es Dios. Muchas veces nosotros no pasamos tiempo orando porque sentimos que Dios nos escucha, sentimos que Dios no nos responde. Nuestra fe no ha madurado lo suficiente para entender de que estamos hablando con el Creador del mundo, con el que tiene todo bajo su control, con alguien que es nuestro Señor y nuestro Padre al mismo tiempo, ¿no? Entonces realmente necesitamos perseverar en oración. A veces nosotros tenemos peticiones a Dios que son buenas, que realmente son justas, ¿no? Pero vemos aquí que Dios habla de un juez injusto que le hizo caso a las peticiones de la viuda, no necesariamente porque sea justo, sino como para que no le moleste más, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, que ese juez pensó y dijo, si no le hago caso a esta viuda, va a seguir insistiendo y me va a colmar la paciencia, ¿no? Y Jesús que dijo, si así es este hombre injusto, ¿cuánto más Dios no va a escuchar a sus hijos, ¿no? ¿Cuánto más Dios no va a tener en cuenta las necesidades que tenemos y que realmente están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces el hábito de orar desanima, o a veces estamos desanimados en nuestros hábitos de oración. Pero Jesús en este pasaje nos habla que es algo que necesitamos. Y ahorita vamos a ver por qué lo necesitamos, ¿no? No es, como les decía, un consejo. Y la verdad es que muchas veces el separar tiempo causa cierto desánimo, ¿no? Porque si nosotros nos analizamos y vemos que nuestras vidas están cada vez más agitadas, con menos tiempo y todo eso, realmente va a ser una lucha constante la oración, ¿no? Yo encontré una frase que decía así: un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache porque no sabe que Clark Kent está a su lado. Les repito la frase: un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache, pero no sabe que Clark Kent está a su lado, ¿no? Muchas veces nosotros estamos tratando de empujar solos con problemas que no vamos a poder resolver solos. Muchas veces nosotros queremos mejorar en un área en el que no vamos a poder mejorar solos. Muchas veces queremos empujar con nuestras propias fuerzas para que nuestras relaciones mejoren, nuestras vidas mejoren, nuestro carácter mejore, o seamos más fuertes ante ciertas tentaciones con las que luchamos. Pero nos olvidamos que tenemos a Dios, al Todopoderoso, a nuestro lado, y que la oración es esa herramienta que Dios nos dio para acercarnos a Él y que Él nos ayude, ¿no? Entonces no seamos así de necios como esa persona que quiere empujar solo un autobús que está en un bache, ¿no? Realmente busquemos a Dios para ayudarnos, porque Él ha prometido ayudarnos, ¿no? Y Él quiere que seamos persistentes en nuestras oraciones, ¿no? Como esta viuda que iba donde el juez a insistir. Dios quiere que seamos así con Él, que nuestras oraciones realmente sean insistentes con Él, ¿no? Como un hijo a sus padres, ¿no? Un bebé a sus papás. Yo ayer estaba en la casa de Diego en la noche y yo miraba cómo Rebequita llamaba a su mamá insistentemente: mamá, mamá, y Mari yendo a atenderla, ¿no? Yo creo que así tenemos que ser con Dios, así de fuertes, de intensos, de insistentes, porque Dios es nuestro Padre. Otro pasaje, Marcos 1:35.
El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver qué conclusiones sacamos de cómo oraba Jesús en este pasaje. Solamente el versículo 35. Dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar, ¿no? Primero, Jesús era Dios. Y si Jesús sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿No? ¿Cuánto más nosotros necesitamos pasar tiempo en oración? Y miren lo que hacía Jesús, decía muy de mañana. ¿Por qué lo hacía muy de mañana? ¿Por qué no lo hacía a la mitad de la tarde o en la noche? ¿No? ¿Qué cosas nosotros encontramos cuando es muy tempranito? Yo creo que hay menos distractores, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que cuando estás empezando el día y todavía no te has involucrado en todas tus actividades, es más fácil hallar concentración, ¿verdad? Y miren lo que hacía Jesús. Y dice, Jesús salía cuando todavía estaba muy oscuro, ¿no? Algunos de nosotros trabajamos de noche, de madrugada, y sabemos lo que nos ofrece la oscuridad de la noche, ¿no? Y realmente esa sensación de calma, de tranquilidad, que crea un escenario para orar, es lo que Jesús buscaba, ¿no? Y no solamente se levantaba temprano, sino que Jesús lo que hacía era que se iba ¿a dónde? ¿A dónde se iba Jesús? A un lugar muy apartado, ¿no? ¿Por qué se iba a un lugar muy apartado? O sea, miren todo lo que hacía Jesús. Se levantaba temprano, cuando todavía era muy oscuro, y se iba a un lugar apartado para orar. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué quería eliminar Jesús? Distractores, ¿no? Y eso también muestra el grado de importancia que le daba Jesús a conversar con su Padre, ¿no? ¿Cuánto más nosotros necesitamos separar un tiempo para las cosas que consideramos importantes, ¿no? Martín Lutero decía así: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Y Martín Lutero, la lucha de Martín Lutero no era para nada sencilla. Él realmente tenía una vida bastante dura en cuanto a todas las actividades que tenía que hacer, tanto cuando todavía era católico y era monje o estudiaba, como después que se volvió reformador, ¿no? Entonces, realmente necesitamos separar un tiempo y eliminar distractores, ¿no? Yo creo que es saludable orar todo el tiempo, en el bus, en el carro, en el trabajo. Es bueno estar en constante oración, pero creo que es necesario el que nosotros separemos un tiempo para concentrarnos y que nada nos distraiga, ¿sí? Practiquemos eso. Nosotros tenemos en Lima, creo que, por ejemplo, a mí me parece un lugar bonito los malecones que tenemos, donde a veces hay lugares donde hay menos gente, que nos ayuda a escapar un poquito de la ciudad, y poder concentrarnos en Dios, ¿no? Creo que es saludable. Algunos de nosotros teníamos el hábito, no sé, de salir a caminar para reflexionar, ¿no? Y eso a veces nos despejaba de los problemas o de las situaciones, o algunos hacíamos otras cosas como para escapar un poquito de lo intenso que a veces es nuestras rutinas. Pero ahora necesitamos hacer eso para orar. Tal vez separar una mañana de caminata para meditar en Dios, para conversar con Dios, ¿no? Antes de comenzar nuestras actividades. Tal vez necesitamos tener un lugar en nuestras casas donde podamos estar solos, en silencio, tranquilos, para reflexionar sobre cómo ha sido nuestro día, las cosas que hemos hecho bien, y también para orar. ¿Sí? Otro pasaje. Mateo 26, vamos a leer del versículo 39 al versículo 42.
26, ahora te digo, Mateo 26, 39 al 42. Aquí Jesús se fue a orar con sus discípulos y vamos a ver qué pasó, ¿no? Porque Él los dejó y se fue a orar solito a un lado porque no quería que lo vean. Y dice así: unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, para que no sea como yo, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieras tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad, ¿no? Y aquí vemos varios principios sobre la oración. Primero, que Jesús se fue con sus discípulos a orar y luego les dijo: ¿saben qué? Ahorita vengo, me voy a ir un poquito más allá porque quiero eliminar distractores, concentrarme y pasar un tiempo a solas con Dios. Y comenzó a orar y Jesús se inclinó sobre su rostro. ¿Y qué actitud les transmite el saber que Jesús se inclinó sobre su rostro? ¿Por qué lo hizo? Como humildad, como rendición, como temor a Dios, ¿no? O sea, era una actitud de reverencia ante Dios. O sea, Jesús se acercaba a Dios realmente con temor, ¿no? Era un momento realmente importante, espiritual y sagrado para Jesús. Y es así como tiene que ser para nosotros también. El ver a la oración como un acontecimiento realmente sagrado en el que estamos a solas con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro amigo y con la persona que nosotros hemos decidido amar por sobre todas las cosas. Entonces, tengamos esa actitud, ¿no? Separémonos, apartémonos y oremos a Dios con ese deseo, ¿no? Y Jesús aquí le hace una petición al Padre. Y aquí vemos que a través de Jesús que no es malo pedirle algo a Dios. A veces nosotros queremos que nos ayude en nuestros trabajos, que nos ayude en el proceso de alcanzar a una persona para Dios, que nos dé fuerzas cuando estamos cansados, que nos consuele cuando estamos tristes. A veces tenemos un familiar enfermo y es válido ir a Dios y decirle: Dios, yo te pido esto, ¿no? De hecho, eso muestra que confiamos en nuestro Padre y que creemos que Él tiene el poder para hacer un milagro. Y de hecho Dios tiene ese poder de cambiar situaciones, ¿no? A veces estamos pasando por problemas y queremos que Dios nos ayude a resolverlos porque nos damos cuenta de que nos está absorbiendo y nosotros necesitamos desesperadamente ir a Dios y pedirle cosas a Dios. Sin embargo, Jesús fue y le pidió, pero terminó diciendo: pero que no se haga como yo lo quiero, sino como lo quieres tú, ¿no? Jesús le dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, ¿no? O sea, le estaba diciendo Jesús: Dios, no quiero morir en la cruz. Porque Jesús realmente tenía miedo de morir en la cruz. Jesús, dice la Biblia, que esa noche Él sudó lágrimas, sonó gotas de sangre, ¿no? Yo he escuchado por ahí que una persona puede sudar sangre cuando se encuentra ante un estrés muy intenso, ¿no? Entonces Jesús, yo creo que lo iban a matar, lo iban a torturar, lo iban a humillar, iba a tener una agonía muy larga, muy dolorosa, iba a sentir el desprecio del Padre, iba a pasar una situación muy brutal, ¿no? Y en su humanidad, Él no quería. Él en algún momento dijo: tengo miedo, no quiero. Y le dijo: Padre, si es posible, no quiero que pase esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Y es así como deben ser nuestras oraciones. Si nosotros sentimos pedirle algo a Dios, hagámoslo. Pero al final terminamos esa oración diciendo: Dios, hazlo si es que es tu voluntad. Y si no la es, todo bien. Si al final oramos por la sanidad de alguien y Dios no lo sana, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Porque Él sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. Después de ese primer momento de oración, Jesús volvió con sus discípulos y los encontró ¿cómo? Durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Yo siento que, tal vez parafraseando esa frase, Jesús estaba orando y les quiso decir algo así como: ¿no has podido orar ni siquiera una hora? La Biblia no es específica en ponerte una ley de cuánto tiempo tienen que durar tus oraciones, pero aquí a los discípulos Jesús les dijo: no han podido quedarse despiertos ni siquiera una hora, como diciendo lo mínimo que deberías hacer es pasar una hora con Dios, orando, ¿no? Entonces Jesús se indignó, ¿no? Jesús vio a estas personas durmiendo y les reclamó. Les reclamó, le dijo: ¿acaso no han podido estar una hora despiertos? Y ahora les dice: manténganse despiertos y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Y vemos que la oración nos ayuda en los momentos de tentación. Mata nuestra carne, fortalece nuestro espíritu, y en esos momentos en los que somos débiles es una herramienta que Dios nos dio para luchar y fortalecernos, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más pasamos tiempo en oración, nuestro espíritu es más fuerte y podemos ir con más fuerza a luchar contra la tentación. Entonces, cuando nos sintamos tentados, oremos con más fervor, pasemos más tiempo en oración. Cuando tengamos luchas, pasemos más tiempo en oración. Cuando sintamos desánimo, tristeza, cansancio, y necesitamos consuelo y fuerzas y ánimo, pasemos tiempo en oración. Así que Jesús les dijo así: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí habla de la lucha constante que tiene nuestra carne con el espíritu, ¿no? Nuestra carne no quiere orar. Cuando nosotros decimos voy a orar, tengo que orar, lo primero que vamos a sentir es uy, qué flojera, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Pero ¿qué tenemos que hacer? Luchar, perseverar, no desanimarnos, ¿sí? en oración. Después de ver a sus discípulos así, o sea, Jesús oró, le pidió al Padre que no quería morir, pero se humilló y le dijo que se haga tu voluntad. Regresa, ve a los discípulos durmiendo y les dice: no han podido orar ni siquiera una hora, oren para que no caigan en tentación. Y después de eso Jesús agarra y se va a orar más. Dice la Biblia que otra vez se fue y oró por segunda vez, ¿no? Yo creo que los vio así y dijo: no, yo tengo que seguir orando porque estos tipos están en otra, ¿no? Y dijo así: Padre mío, si esta copa puede pasar de mí sin que yo la beba, otra vez se fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad, ¿no? Y esa es la actitud que tenemos que tener con Dios, de que al final decir la última palabra la tiene Dios. Nosotros podemos desear muchas cosas y no está mal que deseemos muchas cosas. No está mal que insistamos a Dios y que le digamos: Dios, por favor, te suplico, te ruego que me ayudes en esta situación, que sanes a tal persona, que me ayudes con este problema. No está mal hacerlo. Pero al final, el que tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. Nosotros vamos a terminar diciendo: Dios, ¿sabes qué? Yo quiero esto, pero tú sabes lo que es mejor para mí, que se haga tu voluntad. Tú tienes todo bajo control. Dios, Jesús era consciente de que al final
todo el decreto de Dios se iba a cumplir y que Dios es soberano y puede hacer de nosotros lo que le plazca. Aún pasar por momentos muy duros por un propósito, ¿no? Jesús pasó por momentos muy duros con el propósito de salvarnos. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por momentos difíciles para crecer, para que Dios nos enseñe algo, para moldear nuestro carácter, para hacernos más humildes, para hacernos más dependientes de Dios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Realmente sometámonos a Dios. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, él dijo así: si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Y realmente a veces tenemos deseos tontos y le pedimos cosas a Dios que no están de acuerdo a lo que Él quería, pues. Si Dios nos hubiera dicho que sí a todos nuestros deseos, ¿dónde estaríamos ahora? John Owen decía: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Un teólogo, Sproul, decía así: si Dios sabe lo que voy a decir antes de que lo diga, su conocimiento, en vez de limitar mi oración, aumenta la belleza de mi adoración. Vamos a ver otro pasaje y seguir analizando cómo oraba Jesús. Mateo 11, 25 al 26. A veces cuando oramos sentimos que nos quedamos sin palabras. Sentimos: Dios, gracias por esto, te pido esto, amén. Y decimos: ¿cómo vamos a pasar más tiempo en oración? ¿Qué decimos? ¿Cómo oraba Jesús? Mateo 11, 25 y 26 dice: en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste en los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces Jesús, ¿qué estuvo haciendo? Jesús estuvo alabando a Dios en su oración y diciéndole: Dios, te alabo porque eres grande, porque eres bueno. Y Jesús en su oración, Él hablaba de los atributos de Dios. Entonces nosotros podemos orar y decir: Dios, te alabo porque eres bueno conmigo, porque has tenido misericordia, porque tienes misericordia, porque nos has dado una nueva oportunidad hoy, porque eres grande, porque eres omnipotente, porque eres omnisciente, porque grande es tu fidelidad, porque grande es tu bondad, ¿no? Nosotros podríamos pasar horas alabando a Dios por sus maravillas, ¿no? Por lo lindo que hizo este mundo, por las cosas bonitas que nos pasan, por el cielo, por el clima que tal vez nos gusta o no nos gusta, no sé, pero podemos alabar a Dios por todo en nuestras oraciones, ¿no? Por tener a nuestros padres, por tener el amor de nuestros padres, por haber nacido, por existir, porque Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros, ¿no? Y Jesús, me gusta el versículo 26, cómo es tan contundente, y dice: sí, Padre, porque así te agradó. O sea, es como decir: sí, Dios, así te dio la gana de hacerlo y por eso te alabo, ¿no? Hay cosas que Dios ha hecho porque simplemente así quiso hacerlas y ya. A veces no las entendemos, pero son buenas. Y eso tiene que estar presente en nuestras oraciones. Apartarnos, separar un tiempo y decir: Dios, te alabo por lo grande que eres, por lo sorprendente que eres, te alabo porque mi mente nunca va a entender tu grandeza. Otro pasaje, Juan 11, versículo 41 y 42. Entonces aquí es el pasaje, no sé si se acuerdan de la resurrección de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús. Le dijeron que Lázaro estaba enfermo, lo mandaron a llamar, Jesús fue a verlo, pero cuando llegó, él ya había muerto. Entonces las hermanas de Lázaro le dicen: Jesús, ¿por qué te demoraste? Si
si hubieras llegado antes, él no hubiera muerto. O sea, como diciendo, si hubieras llegado antes, hubieras podido sanarlo, le dicen a Jesús. Él ya tiene varios días en la tumba. Y Jesús agarra y les dice que quiten la piedra. Y Lázaro salió, ¿no? y el versículo 41 dice así: entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Miren esa frase, ¿no? Yo sabía que tú me escuchas, pero lo dije para que los demás crean también, ¿no? Pero más allá de eso, en el versículo 41 comienza diciendo: Padre, te doy gracias, ¿no? La gratitud al Padre estaba presente en las oraciones de Jesús. Jesús se ponía a orar para agradecer, ¿no? Y realmente nosotros tenemos una lista grande de cosas para agradecer a Dios, ¿no? Yo me acuerdo que alguien puso en Facebook: el momento más difícil de un ateo es sentirse agradecido y no saber a quién darle las gracias, ¿no? Y realmente yo creo que nosotros sí tenemos a quien darle gracias, que es al Padre, a Dios. Entonces necesitamos orar como una forma de gratitud a Dios, agradecerle. Jesús oraba, otra frase dice: cuanto más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones son llenadas con agradecimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene todo bajo control, que tiene planes buenos para nosotros, que vienen cosas mejores, que Dios nos está ayudando a crecer, nos está ayudando a caminar a su lado y todo eso, cuando nosotros entendemos eso, realmente a veces ya ni siquiera nos da tantas ganas de pedirle cosas, sino de agradecerle a Dios. Porque Dios ha hecho todo bueno para nosotros. Incluso los momentos difíciles son buenos, nos hacen bien, nos hacen crecer, nos ayuda. Cuando Dios nos corrige, lo hace porque nos ama. Entonces, ¿qué tipos, no sé si llamarle tipos, está bien, pero vamos a llamarle así, qué tipos de oración nosotros podemos ver que practicaba Jesús? Yo creo que en la oración de Jesús había alabanza, en la oración de Jesús había ruego, súplica, peticiones. En la oración de Jesús, Jesús encontraba fuerzas para afrontar la tentación. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús y Jesús estaba en ese momento ayunando? La oración también fortalece la fe, ¿no? La oración también, Jesús practicaba las oraciones de gratitud. Entonces, de todo eso tienen que estar llenas nuestras oraciones. De adoración, de alabanza, de súplica, de gratitud, ¿sí? De intercesión hacia otros. Entonces aquí nosotros, yo creo que a través de Jesús hemos aprendido cómo orar, con esa actitud humilde, sumisa, reverente, de apartarnos y separar un tiempo para hacerlo. A veces nosotros no tenemos una vida de oración cristiana, o a veces nuestra vida de oración se ha resumido a orar por la comida y a orar antes de dormir. Pero no, realmente necesitamos crear nuevos hábitos en Dios, como buenos discípulos de Él, ¿no? Spurgeon, ya han escuchado bastante de Spurgeon, él decía así: si alguno de ustedes me preguntara por un epítome del cristianismo, yo le diría que eso se encuentra en una palabra: oración. Vive y muere sin orar, y tendrás que orar bastante cuando llegues al infierno. Miren esa frase dura, ¿no? Vive y muere sin orar, y tendrás que orar bastante cuando llegues al infierno. No, yo creo que en el infierno muchos van a rogarle a Dios que tenga misericordia.
pero ya no habrá más oportunidades. Así que realmente disfrutemos del privilegio de conversar con nuestro Creador. Si no lo estamos haciendo, que esta es una oportunidad que Dios nos da para decir: Dios, a partir de ahora quiero mejorar en mis tiempos contigo, en mis tiempos a solas contigo, y separarlos y hacerlos disciplinadamente, con alegría, con amor, esforzarnos por luchar para mantener eso. ¿Por qué? Porque la carne es débil, ¿sí? Cuando nosotros nos proponemos a eso, va a ser cuando más desánimo tengamos, van a ver. No es fácil orar, pero lo necesitamos. Oramos. Dios, te agradezco por tus misericordias. Te agradezco y te alabo, Señor, por lo grande y bueno que eres con nosotros, Señor. Porque aun cuando merecemos el castigo por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, tú eres fiel y bueno con nosotros, Señor. Gracias porque a ti te plació salvarnos, llamarnos, hacernos tus hijos, adoptarnos como hijos tuyos, Señor, limpiarnos y poner tu paz en nosotros, Señor. Gracias porque podemos vivir confiados en que tú nos amas, en que tú eres bueno y en que tú nos ayudas y nos haces salir victoriosos de todo, Padre. Te pedimos perdón si hemos estado descuidando nuestra vida contigo, Señor. Si no hemos tenido el hábito de separar un tiempo, eliminar toda clase de distractores y conversar contigo, para así de esa manera alimentar nuestro espíritu, nuestra fe, y honrarte y amarte, porque tú eres digno y te lo mereces, Señor. Ayúdanos cuando nuestra carne se quiera imponer, Señor. Ayúdanos cuando nos falten fuerzas, cuando estemos cansados, cuando estemos cargados, y realmente entendamos de que el primer lugar al que tenemos que ir a descargar nuestras cargas es ante tu presencia, Señor. A veces lo primero que queremos hacer es ir con una persona y soltar todo lo que tenemos dentro a manera de catarsis, Señor. Pero con quien tenemos que ir en primer lugar es contigo. Es de inclinar nuestras cabezas y desfogar todo lo que tenemos dentro y contarte nuestras frustraciones, nuestras aflicciones, nuestras dudas, Señor, y sabemos que tú nos escuchas, y sabemos que tú nos amas, y que el que tú prestes oído a nuestras oraciones ya es una gran muestra del amor que nos tienes, Señor. Porque realmente que el ser más grande que existe esté dispuesto a inclinar su oído, a atender las peticiones y las súplicas de seres tan insignificantes como nosotros, Señor, realmente ya es algo milagroso y algo que nos llena de asombro y de gratitud por tú hacerlo, Padre. Queremos realmente tener una vida de oración cada vez mejor. Gracias por tu palabra, gracias por haber venido a este mundo y mostrarnos cómo ha sido tu vida de oración aquí en la tierra, Padre. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.